Bueno, pues dame, adelante. Ya está. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos, y aunque de momento estemos en familia, seguro que se van a ir sumando un poquito más a este acto, que si hubiera sido presencial y hubiéramos puesto la sidra al final, pues seguro que había tenido una mayor presencia y acogida. Y bueno, pero Rafa, no dejamos de poder hacerlo en algún momento. Y si no hacemos la charla, al menos haremos lo de la sidra. Bueno, dicho esto, pues, hombre, el primer agradecimiento y sentido además para Rafa Escudero, que es el secretario general de Consumo y Juego del Ministerio de Consumo. Nunca hemos tenido un viceministro aquí en nuestra, aunque hemos tenido gente muy ilustre, nunca hemos tenido un viceministro en estas convocatorias, y gracias sobre todo por atender nuestra demanda sin mirar la modestia de los convocantes, que eso la verdad es muy de agradecer, aunque sí espero que hayas creído pues, en nuestra motivación social, en este caso una motivación social doblemente expresada, ¿no? Y por eso mi segunda gratitud, que casi siempre es la primera, es para el Centro Asturiano de Madrid por el 27 aniversario de este foro de integración social que comenzamos ilusionados aquel 13 de enero de 1994, presentando un libro de un autor invidente, Emilio García Perpiñán, que creo que anda por tierras levantinas ahora, y que se titulaba paradójicamente Palos de Ciego. Entonces, bueno, no sé si eso nos ha determinado y hemos dado muchos palos de ciego en este foro, pero por lo menos nos mantenemos aquí. Nos mantenemos aquí con un espacio de debate, de análisis, de reflexión, creo que amplio y abierto, poco común en las casas regionales, por eso quizá pues, no haya sido fácil crecer en público, pero seguimos. Seguimos porque nuestro objetivo es crear conciencia social y no vamos a desistir en ello, porque se dice eso de resistir es vencer, por eso no vamos a desistir en el intento. Pero celebramos hoy también, y por eso hemos conjugado ambas celebraciones, ¿no? Celebramos también el 18 aniversario de la Asociación Pueblo de la ONCE, una mayoría de edad asociativa que nos llega en un momento, yo diría que muy estratégico. Recordando un poco, fuimos en el pasado, pues fuimos enfant terrible, ¿no? Hemos pasado por muchos avatares diferentes en la historia de estos 18 años, parecen pocos, pero han sido muy intensos. Fuimos enfant terrible para revolucionar la vida política en la ONCE y para poner sobre el tapete sus graves deficiencias institucionales en aquel momento. Fue todo un impacto, hay que reconocerlo. Tendría sus cosas mejores, sus cosas peores, pero fue un impacto. Participamos luego en las elecciones internas de la ONCE en 2007 para comprobar que el sistema electoral de la ONCE estaba completamente viciado de base y no tenía salida democrática. Optamos entonces por una fórmula asociativa que, sin renunciar a los principios originales básicos, fuera un instrumento crítico para incidir en la vida colectiva y así seguimos, aquí estamos. Resulta difícil existir en la ONCE sin el reclamo electoral, pero nosotros solo participaríamos en procesos para las responsabilidades representativas en la ONCE con verdaderas garantías democráticas. Sin ellas no. Por eso en el año 2013 presentamos públicamente un informe sobre calidad democrática en la ONCE, que pretendía poner el dedo en la llaga sobre esta situación. Se elaboró en la Cátedra de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid, con el profesor Julio García de la Cabeza, y que redactó en concreto
el profesor Pedro Chávez. Este informe lo movimos a todos los niveles, institucionales, políticos, de distintas entidades. Procuramos hacer un efecto campaña importante, pero la verdad es que no consiguió el mínimo resultado esperable en términos prácticos. Promovimos entonces una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para modificar la normativa electoral, la 11, en las elecciones de 2014. Y en ese momento, pues, hicimos pues una proposición no de ley en la que fue apoyada por algunos partidos de la izquierda, promovida por Izquierda Unida en concreto, donde planteábamos la reforma de la normativa electoral, que era la posibilidad que nos quedaba en ese momento, planteando 7 puntos clave para esa reforma. Y aún así, a pesar de fracasar la proposición no de ley, preparamos una campaña para electoral y elaboramos un decálogo sobre la situación de la ONCE, sobre el proyecto de futuro de la ONCE, que todavía hoy está completamente vigente. Es decir, que si se vuelva, no sé, creo que no sé si haría falta ni cambiarle una coma. De hecho, lo hemos dado a conocer todavía hace poco a los actuales responsables políticos. En el año 2016, ya visto que por la vía de la normativa normal no surgía ninguna posibilidad, planteamos un proyecto de nuevo modelo de participación democrática en la ONCE y lo presentamos precisamente en la Fundación Diario Madrid con el aval del profesor Tomás Rodríguez Villasante. En ese momento ya veníamos trabajando desde 2011, desde que salimos de los consejos, veníamos trabajando en ese tema, pero a partir de ese momento se convirtió un poco en nuestra propuesta para la representación democrática en la ONCE, que sería a través de un sistema congresual, sustituir el actual sistema electoral por un sistema congresual. Pero nunca hemos estado quietos, esa es la verdad. En las últimas elecciones, que fueron en 2018, estuvimos bastante más de un año dialogando con el Consejo General de la ONCE para conseguir un cambio en la normativa electoral. Y negociamos hasta el último momento. Fijaros que la reunión última se celebró el 24 de septiembre y las elecciones se convocaron el 9 de octubre, con lo cual estuvimos hasta el último minuto negociando. Pero no había voluntad política, no la había. Ya incluso les ofrecimos algo más, que fue crear un grupo de trabajo sobre temas de fondo de interés institucional que pudiera permitir ir avanzando durante el tiempo de toda una legislatura. Pero hay que decir que jamás nos reconocieron como verdaderos interlocutores. Sí se reunían físicamente, pero no tenía ningún efecto. Después de habernos expulsado en el año 2015 de nuestro local en la sede de la ONCE, en la calle Prim, pues les planteamos como una prueba de fuego, como un gesto de normalidad, recuperar ese local, y a pesar de que estábamos en el grupo de trabajo con discreción, pero con una continuidad clara, de hecho hubo como 4 reuniones, pues se nos negó esa posibilidad. Por lo que entendimos que, de nuevo, no había condiciones para trabajar a nivel institucional. Y fijaros, la negativa llegó el mismo día, el 18 de febrero, en que eran recibidos los altos dirigentes de la ONCE en la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por Nacho Álvarez, el secretario de Estado, que dialogó con los, quiero recordar, los 4 altos dirigentes de la ONCE, que siguen siendo hoy los mismos. ¿Casualidad? Pues quién sabe. No sabemos si fue esa la razón por la que se nos respondió. Puedo cumple sus compromisos, eso sí lo podemos decir. Y cuando la cúpula de la ONCE se reúne con nosotros
el 18 de enero de 2011 para pedirnos cooperación en la tramitación de la ley del juego. ¿Te suena, amigo Escudero, la ley del juego, que está ahora vigente? Pues nos pidieron que cooperáramos y nosotros no interferimos en absoluto en el recorrido parlamentario de esa ley, y podíamos haberlo hecho. Había grupos parlamentarios dispuestos a hacer distinto tipo de enmiendas. Y lo hicimos además a cambio de nada, porque entendíamos que era un tema institucional importante, no sé si equivocadamente. Bueno, voy cerrando. Ahora hay un nuevo gobierno de coalición progresista. Pensamos que es una gran oportunidad, pero no pensamos solo en clave de la ONCE, ni incluso de la discapacidad, ni incluso de la diversidad funcional. Apoyamos un proyecto nuevo de país, donde todo esto se pueda contemplar. Exigimos sobre todo políticas públicas solventes que garanticen los servicios como derechos sociales, los servicios sociales como derechos. Exigimos la democratización de todas las organizaciones del sector de la discapacidad y, obviamente, la ONCE como entidad de derecho público en primer lugar. Estamos atentos a apoyar todo cuanto se genere de cambio en esta situación. Quiero agradecer a la gente que nos ha acompañado en estos aniversarios. Tuvimos en el 2018, tuvimos a Carlos Sánchez Mato y a Pepa Torres, un economista y una teóloga. Tuvimos en 2019, tuvimos a Alberto Garzón y tuvimos a Javier Sálava. Y hemos tenido en 2020 a Yayo Herrero y a Enrique Santiago. A todos ellos se lo quiero agradecer porque nos han dado un aval social de que nuestra presencia pues tiene un valor, y por eso hoy, Rafael Escudero, te agradecemos a ti de corazón esta presencia. Rafael Escudero, y termino, es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Tuvimos el gran placer de conocerle como director de la Oficina de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid en el mandato de ahora Madrid, y ahora volvió a su trabajo pocos meses, y ahora está desde el 12 de febrero, que tomó posesión como secretario general de Consumo y Juego. Por lo tanto es el número 2 del Ministerio de Consumo. Creo que el Ministerio de Consumo, que en un principio, y termino de verdad, que en un principio se tomó como una María política, está demostrando que puede abordar cuestiones estratégicas de gran trascendencia a pesar de las limitaciones legislativas y competenciales con que se encuentra. Hablaba antes de la ley de juego, pero hay otras muchas normas, ¿no? Pero justo en el Consejo de Ministros de la pasada semana abordaron un tema de una gran trascendencia. No le voy a quitar a Rafa los temas importantes, porque además él los va a explicar mejor que yo, pero sí tengo que expresar el agradecimiento político, público, por el reconocimiento, por la regulación de la figura del consumidor vulnerable. Creo que también desde la perspectiva del Foro de Integración Social, desde la perspectiva de Puedo y desde la perspectiva nueva que estamos trabajando también de la Plataforma Democrática de la Diversidad Funcional, es un avance importante. Rafa nos lo contará mejor, pero yo quiero ya públicamente dar las gracias por ese trabajo. Confiamos mucho en vuestro esfuerzo, en vuestro trabajo, en vuestra sabiduría política. Espero que se aprovechen muy bien los 4 años. Harán falta otros 4 más, o quizá otros 4 más, para dar un vuelco a este país, pero este es el comienzo y hay que valorar mucho esa importancia de los comienzos. Así que, Rafa, gracias. Si tienes la palabra, perdonadme que me haya extendido un poco. Gracias, Ricardo, gracias Carmen, y
nada, bueno, antes de nada, bueno, agradecer la invitación y felicitaros por el aniversario, el 27 aniversario del Foro de Integración Social y por el 18º aniversario de la Asociación Puedo, una asociación que me considero parte y por la cercanía personal y política con muchos de los temas que trabajáis, ¿no? Y simplemente sobre tus palabras me han hecho recordar a un maestro, una persona de la que aprendí tanto a nivel político, porque fuimos compañeros en Izquierda Unida, a nivel sindical, porque fuimos compañeros del sindicato, a nivel universitario, porque fuimos compañeros de universidad, y a nivel de persona, porque era una persona entrañable y que todos los que le conocimos nos dolió tanto su marcha como fue Julio Alguacil, una persona que nos dejó tempranamente y que tanto nos hubiera ayudado ahora en estos momentos tan difíciles. Perdonad, pero me ha hecho recordar, tus palabras me han hecho recordar a Julio y pensar, bueno, lo que nos haría falta ahora, Julio, en estos días, ¿no? Bueno, sí, perdonad por este recuerdo a una persona a la que tanto... Encantado. Bueno, si os parece, lo que voy a hacer es intentar una exposición que en 30-35 minutos, señalando un poco los hitos, las dificultades, digamos todo lo que habéis metido bajo la palabra peripecia, ¿vale? Que da para mucho y para muchos temas, y quizás sea más interesante que dejemos después tiempo hasta las 8:30, ¿no? Les han dicho que tengo que dejarlo tiempo para preguntas y para diálogo, pues siempre será más interesante. No veo por ahí a Ángel, me parece que está Sonsoles también por ahí, aunque me ha parecido ver, pero no sé, bueno, compañeros y personas con las que llevamos tanto tiempo trabajando. En definitiva, es una perspectiva que queremos hacer también en el ámbito del consumo y del juego, que es el ámbito competencial, ¿no? Bueno, el título de la charla es Peripecias de un gobierno de coalición progresista ante una España desigual. Yo, si os parece, voy a empezar por el final, es decir, voy a hacer una especie de spoiler o voy a dar una valoración de lo que yo pienso cómo estamos en este momento, qué valoración hacemos en este momento, de tal forma que ya si alguien pues, no está de acuerdo, no le gusta o le parece bien y no quiere seguir, pues ya se puede marchar, desconectar si quiere, ¿no? Bueno, yo creo que el año, prácticamente se hace un año desde que se constituyó el gobierno y los ministerios, yo creo que la valoración política que podemos hacer es all things considered, como dicen los anglosajones, ¿no? Con todo, una valoración razonablemente positiva, ¿vale? Razonablemente positiva, lo cual quiere decir, evidentemente, que no estamos donde podríamos haber estado, pero que, bueno, que hemos avanzado hacia un camino positivo. Desde un punto de vista cuantitativo, hay por ahí ya estudios, informes sobre todas las medidas del acuerdo de gobierno, cuántas están en marcha, cuántas están cumplidas. A mí el tema de los indicadores cuantitativos pues realmente tampoco me atraen mucho, pero sí prefiero una valoración más cualitativa. Vale, y creo que en términos de derechos, de avance de derechos, dadas las circunstancias y los elementos que tenemos, que ahora me extenderé un poquito más, creo que hemos avanzado en derechos. Frente a, además, si lo ponemos en comparación con otras crisis anteriores, como la crisis económica del 2007-2008, que fue un tsunami en términos de protección de derechos, ¿no? Vale, yo creo que, bueno, esto sería un poco la conclusión a la que quiero llegar, y ahora os explico por qué, o cuáles son las razones o los argumentos que yo expongo a debate público para ver si efectivamente estamos de acuerdo o no, o hay otros elementos que podemos entrar a hablar, ¿no? Pues yo creo que para empezar tenemos que situar el marco en el que nos encontramos, y el marco en el que hemos trabajado, o sea, digamos los hitos que nos han trabajado este año y que nos van a condicionar también el trabajo para el resto de la legislatura, porque yo creo que si no enfocamos bien cuáles son esos hitos, nuestro análisis va a ser un análisis un tanto parcial o incompleto, ¿no? Bueno, el primer elemento que compone es el acuerdo de gobierno, ¿vale? Es decir, el acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista, la fuerza mayoritaria del gobierno que sale de las elecciones, y Unidas Podemos, bien, y todas las medidas que
supone el acuerdo de gobierno es el primer elemento que tenemos que tener en cuenta a la hora. Es decir, nuestra hoja de ruta es el cumplimiento del acuerdo de gobierno. Y aquí lo que intentamos es no escaparnos ni salirnos de un ápice de la ruta marcada. Claro, cuál sea el contenido del gobierno, el contenido del acuerdo es el reflejo del resultado electoral que se dio en las elecciones. Evidentemente, si la fuerza a la que yo pertenezco, que es Unidas Podemos, hubiéramos tenido un mejor resultado electoral en términos de escaños, pues posiblemente nuestras demandas políticas hubieran tenido un mejor lugar o más espacio en el acuerdo. Bueno, esto es inevitable que sea así, pero creo que ahora sí que debemos centrarnos ya en el contenido del acuerdo y no en las circunstancias que nos dieron el acuerdo. Porque claro, ese resultado electoral también se refleja tiene un reflejo, digamos, político en las medidas del acuerdo y también un reflejo institucional, es decir, en el espacio de poder institucional que tenemos dentro del gobierno. Y en este sentido, bueno, pues el espacio de poder que tenemos desde Unidas Podemos, pues sabemos cuál es una vicepresidencia social, donde se engloban el Ministerio de Derechos Sociales, ha hecho referencia a Ricardo antes ya a ello, el Ministerio de Consumo, el Ministerio de Universidades, el Ministerio de Trabajo y luego de una forma más transversal el Ministerio de Igualdad. ¿Bien? Este es, digamos, el reflejo institucional de los resultados electorales. Por tanto, este es el primer elemento que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer la valoración, es la forma como se está desarrollando las medidas del acuerdo. Claro, segundo elemento, la pandemia. Evidentemente, la terrible pandemia del COVID-19 con la crisis sanitaria, problemas graves de salud pública y los problemas de la crisis social y económica que da lugar a todo lo que tiene que ver con la pandemia, es inevitable que esto afecte. Y además afecta a algunos ministerios, en términos institucionales, a algunos ministerios más que otros, y afecta, por ejemplo, de forma directa al nuestro. ¿Por qué lo digo? ¿Qué afecta directo al nuestro? Porque nosotros, efectivamente, Ricardo recordaba la fecha, tomamos posesión el 12 de febrero, bien, y el estado de alarma y el confinamiento se decretó un mes después. Es decir, que no nos dio tiempo a estructurar un ministerio que se crea nuevo. En nuestro caso, también en el de universidades, también en el de derechos sociales, no tanto en el de trabajo, obviamente, ni en el de igualdad, que ya tenían unas ciertas estructuras. Pero en el caso del Ministerio de Consumo, nosotros cuando llegamos no tuvimos ni un mes y ya nos encontramos con el confinamiento y no se habían formado todavía, porque no había tenido tiempo material a hacerlo, las estructuras horizontales del Ministerio. El Ministerio, siempre te lo recuerdo, cuenta con dos direcciones generales, la Dirección General de Consumo, la Dirección General de Ordenación del Juego, y con un organismo autónomo, que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que venía funcionando bajo la dependencia de ministerios anteriores, pero que lo que no teníamos en el ministerio, ni nos dio tiempo a hacer, fueron los servicios horizontales. Es decir, digamos, la Secretaría General ocupo, ni la Subsecretaría, ni la Secretaría General Técnica, es decir, digamos, la burocracia que te permite funcionar como ministerio, teniendo en cuenta que evidentemente tampoco teníamos presupuesto, ¿vale? Porque al ser organismos, entidades de nueva creación y estando el presupuesto prorrogado todavía, que es el famoso infausto presupuesto de Montoro, no teníamos presupuesto. Con lo cual, digamos, la pandemia condiciona en lo macro y en lo micro, condiciona en nuestro funcionamiento como gobierno y condiciona también la forma como se van a desarrollar las políticas a partir del momento en que se declara la pandemia, el estado de alarma, el confinamiento y todas las medidas que conocemos. Porque claro, esto evidentemente la pandemia no solo produce la crisis sanitaria, los fallecimientos, las muertes, etcétera, etcétera, que conocemos, sino que produce una caída del PIB en términos brutales, en términos que no podíamos. Es decir, pasábamos de un país que estaba creciendo, poco a poco estaba creciendo económicamente, a un país que se cae de golpe. Y esto hace evidentemente que haya que reordenar toda la labor política a la pandemia. Además, también, si recordáis, durante el primer estado de alarma se creó un mando único que estaba conformado por el Ministro de Sanidad, Transportes, Defensa e Interior, lo cual era obvio y que fuera así,
y esto hacía que el resto de los ministerios quedáramos eclipsados en nuestra labor, naturalmente, y obviamente que debía ser así, puesto que las medidas que se debían adoptar eran simplemente para salvar vidas. Bueno, y por tanto, el segundo elemento que nos condiciona, pues la pandemia. Tercer elemento que nos condiciona, los presupuestos generales del Estado. Veníamos de la prórroga de los presupuestos de Montoro, se empezó a trabajar unos presupuestos nuevos en una situación pre-pandemia, que hubo que parar, evidentemente, y los presupuestos que finalmente se han aprobado, pues ya son unos presupuestos para la reconstrucción del país. No son unos presupuestos, evidentemente, que no responden a lo que inicialmente pensábamos que se podía hacer, el otro ministerio es un buen ejemplo de ello, sino que responden a la necesidad de recuperar el país y de recuperarlo además en términos de que nadie se quede atrás, en términos de garantías de derechos. Y esos presupuestos generales nuevos, que ya por fin se consiguen aprobar, sí que suponen, y este es un elemento importante que lo tenemos en cuenta, una consolidación del gobierno. Es decir, el hecho de que el primer año sin presupuestos y con pandemia, todo el mundo pensaba que esto, que el gobierno iba a durar nada. Y esto afectaba no solo a la credibilidad política del gobierno, sino a su propio funcionamiento interno, a la capacidad de desplegar políticas del mismo, ¿no? Y entonces, el hecho de que finalmente se aprueben los presupuestos sí que supone una consolidación, sí que es un dato positivo en este contexto. Pero entonces, además, viene con un reto importante, positivo, pero un reto también, que nos va a afectar en los próximos años. Es que los presupuestos vienen acompañados del famoso el Fondo de Residencia Europeo, de las ayudas europeas, que se calcula que serán unos 140.000 millones en los próximos 6 años. Claro, esto es una ayuda imprescindible para la reconstrucción del país, para la reconstrucción y modernización del país, pero claro, también nos van a poner encima otro reto, y es la capacidad que tenemos como gobierno de gestionar ese presupuesto. Esto no es una cuestión baladí, es una cuestión porque en la medida de que se vaya gestionando esos fondos, esto va a ir provocando también una mayor credibilidad y un mayor avance del país. Si se produce un parón, un vacío, una falta de ejecución de estos fondos, evidentemente lo vamos a notar en términos no solo económicos, sino en términos políticos, ¿vale? Bueno, pues yo creo que estos son, digamos, los tres puntos que nos condicionan, que nos sitúan una vez ya el gobierno toma posesión. El acuerdo de gobierno, la pandemia y los presupuestos. Bueno, a partir de aquí, yo creo que lo que se ha intentado hacer, por lo menos desde nuestra posición política, es trabajar como en 3 líneas, que no son excluyentes ni alternativas, sino que tienen que ser concurrentes, ¿no? Y es un poco lo que ha ocupado al gobierno en este año. Bueno, la primera medida, obviamente, es poner en marcha un escudo social. Poner en marcha medidas de escudo social ante la pandemia que permitieran efectivamente que la solución a la pandemia fuera en términos de derechos y no en términos de recortes, ¿vale? Y esto es prácticamente lo que ha ocupado el gobierno y a nuestra fuerza política, a nuestra posición política dentro del gobierno durante la mayor parte del tiempo. En el caso del Ministerio de Trabajo, bueno, creo que hay personas expertas que saben mucho más que yo de sindicalismo y de negociación colectiva y de cómo abordar y llevar a cabo acuerdos, que en este caso la ministra y su equipo es un ejemplo de cómo desarrollar políticas de protección a las trabajadoras y a los trabajadores en un contexto de crisis. El tema de los ERTES es un ejemplo de ello, etcétera. Por supuesto, siempre nos vamos a quedar cortos, ¿vale? Siempre necesitamos tener ese horizonte y esa presión que desde las organizaciones sindicales y sociales nos hacéis para que no nos descuidemos y sigamos avanzando en estos términos. Pero creo que la diferencia con otros ministerios del pasado es notable. Además del tema de los ERTE, simplemente señalo así algunas, ¿vale? Han llevado a cabo políticas de moratorias de los créditos hipotecarios y de moratorias de créditos al consumo. Esto también
es una cosa importante, porque teníamos una parte, y seguimos teniendo una parte importante de la población hipotecada y que se ha visto afectada por la situación económica, y que era necesario abordar esas moratorias, que por cierto creo que en el próximo Consejo de Gobierno se van a aprobar todavía una extensión más de estas moratorias de créditos hipotecarios y de créditos al consumo, creo por lo menos hasta el mes de abril, mayo de este año, ¿vale? La suspensión de los cortes de suministros también es una medida importante de luz, gas y energía, aunque tenemos que seguir trabajando para conseguir que el recibo de la luz sea más barato, que no suponga un coste como lo es ahora para muchas familias. Y si me permitís un poco, en nuestro ámbito concreto, en el ámbito de consumo, ahí tuvimos que abordar dos medidas urgentísimas. Una fue terrible, que era atajar el precio de los servicios funerarios, ¿vale? que durante la pandemia subió de una forma brutal, de una forma insensible absolutamente al dolor de las personas, y hubo que atajar, y hubo también que establecer un precio máximo a las mascarillas quirúrgicas, ¿vale? Estas fueron medidas muy criticadas al principio, por cierto, por la derecha, porque pensaban sobre todo el tema de las mascarillas, que esto iba a suponer que no hubiera mascarillas en el mercado, y sin embargo, bueno, de hecho, el primer precio que se puso fueron 0,92 y se ha ido bajando hasta el precio actual, que es 0,62, ¿no? Hemos adoptado también medidas para garantizar el derecho al reembolso de aquellos productos, bienes o servicios que no se habían podido prestar a consecuencia de las limitaciones de movilidad durante la pandemia. Ahí todavía seguimos trabajando con la devolución de los billetes de las compañías aéreas, en muchos casos siguen muy reacias a la posibilidad de que el consumidor ejerza un derecho que lo tiene por normativa europea, ¿vale? Que es de devolución del precio del billete de la compañía aérea. Y también una medida que fue también urgente y tuvo que hacer durante el periodo de confinamiento fue prohibir la publicidad del juego online, ¿vale? Porque estábamos observando las cifras ahí están, en la web de la Dirección General del Juego las tenéis si queréis. Estábamos viendo que durante las 2 primeras semanas del confinamiento subió el juego online, teniendo en cuenta que además no había competiciones deportivas, ¿no? Porque acordaos que las competiciones deportivas en fútbol, baloncesto, etcétera, se suspendieron inmediatamente. Entonces tuvimos que ir en horario digamos diurno, porque la sobreexposición de menores, de jóvenes y de personas vulnerables al anuncio del juego fue una cosa terrible durante la pandemia, ¿no? Bueno, y todavía seguimos en nuestro ámbito abordando medidas urgentes, ¿vale? Que en el fondo en algunos casos eran déficits estructurales de nuestro sistema en materia de relaciones de consumo, estoy hablando ahora, ¿vale? Pero que la pandemia no ha hecho más que exacerbar. Por ejemplo, era una cosa insostenible que siguieran existiendo los conocidos como 902, es decir, los números de tarificación adicional, que además en periodos de confinamiento y limitaciones de movilidad, pues mucha gente tenía que recurrir más a ese número como servicio de atención al cliente. Esto se ha prohibido, o por lo menos no tanto que se haya prohibido, sino que se ha obligado a las compañías que utilicen un 902 a poner al lado y con el mismo nivel de información un número gratuito. Puede ser un fijo, puede ser un número móvil, pero que no tenga coste adicional para el consumidor. Es decir, que ejercer un derecho como es el de reclamación no cueste dinero, era lo que veníamos pasando antes con el 902. Y la última reforma urgente de la semana pasada, ya hacía referencia a ella Ricardo en la introducción, y que era una vieja demanda de asociaciones de personas con discapacidad o diversidad funcional y de consumidores, que era introducir en nuestra ley la definición legal de lo que es un consumidor vulnerable, una persona consumidora vulnerable. Era también una cuestión muy sostenida en el tiempo, a las asociaciones lo venían demandando desde hace muchos años, pero no se había incorporado en nuestra legislación, con lo cual realmente había una laguna importante y un vacío de protección a personas consumidoras que están en una situación de vulnerabilidad, que era ¿cuál? Bueno, que es que efectivamente no estaba recogida la figura de la ley.
Con lo cual esto no daba pie a que desde el resto de las administraciones se hicieran desarrollos reglamentarios y que se hicieran normativas específicas de protección, de medidas de protección de las personas consumidoras vulnerables. Teniendo en cuenta además que tal y como lo hemos definido en la legislación, cualquiera podemos ser una persona consumidora vulnerable en una determinada relación de consumo, ¿vale? Que esto también es otra novedad legislativa importante, es decir, que la vulnerabilidad no solo viene por razones económicas o de nivel de renta, ¿vale? Sino también puede ser por razones de edad, por razones educativas, por razones de discapacidad o incluso por vivir en una zona despoblada de nuestro país donde uno no tiene acceso a determinados servicios, ¿no? Entonces, bueno, hemos recogido esta figura del consumidor vulnerable en la ley y a partir de ahora lo que tenemos que hacer es empezar a desarrollar medidas en este sentido. Básicamente, información, formación, cuestiones de etiquetado, que también son importantes, que las tengamos en cuenta, para que cuando un consumidor vaya a una relación de consumo, sepa que esa relación de consumo no está mediatizada ex ante por una determinada circunstancia o condición que le haga estar en una situación inferior respecto a la otra parte de la relación de consumo, ¿no? Bueno, yo diría que esto es un poco las medidas que hemos abordado, simplemente he puesto unas pinceladas, ¿vale? Desde, digamos, que podemos incluir en esto que llamamos el escudo social. Vamos a seguir con ellas, sobre todo se va a seguir profundizando en la figura de la vulnerabilidad, ¿vale? En las relaciones de consumo, en las relaciones con las eléctricas, con las energéticas, etcétera, etcétera. Ahí hay una voluntad integral de todo el gobierno de seguir avanzando en la protección de la vulnerabilidad, ¿vale? Bueno, os decía, esta sería una primera línea de trabajo, que es las medidas del escudo social y de entender que la salida a la crisis sea en términos de derechos. ¿Bien? Bueno, luego una segunda, si intentamos, ¿vale?, abstraernos, por lo menos teóricamente, de la situación de la pandemia, el gobierno debe seguir trabajando en la consolidación de su trabajo, ¿vale? La consolidación, digamos, del trabajo ordinario de un gobierno, algo que no es tan llamativo o que no es tan atractivo como pueda parecer otro tipo de acciones, pero que resulta imprescindible para seguir desarrollando, para que sigamos teniendo otro año más y sigamos desarrollando la legislatura, ¿no? Claro, aquí hay que consolidar, el trabajo de la coalición, ¿vale? Como también se ha dicho, es la primera vez que tenemos un gobierno estatal de coalición de fuerzas de izquierdas. Hemos tenido experiencias y muy positivas en gobiernos municipales, en gobiernos autonómicos, pero nunca lo hemos tenido en el gobierno del Estado, y esto evidentemente requiere un ajuste, un entrenamiento, un funcionamiento, un cuidarnos un poquito, bueno, esto es algo que tenemos que seguir trabajando. Tenemos que gestionar la diferencia, ¿vale? Tenemos que gestionar la diferencia política para que cada diferencia política no sea ni un drama en términos políticos, ni sea aprovechada tampoco en términos políticos o electorales por la oposición, porque por otro lado creo que es la única meta que tiene la oposición, dado que no se caracteriza tampoco por sus propuestas o por sus proposiciones que en definitiva poco ayudan en este sentido, ¿no? Y luego también es importante, aquí no insisto más, pero sí que quería remarcarlo porque es una cosa seria. Es importante que tengamos éxito en la gestión de los fondos europeos. Esto también, como os decía antes, diríamos que esta sería una segunda línea que es más de engranaje, ¿no? de funcionar bien como gobierno, como estructura. Y luego la tercera gran línea sería, bueno, digo siempre intentando abstraernos de que tenemos una situación de crisis sanitaria, social y económica. Pero la tercera es, bueno, pues avanzar en las medidas de fondo. Llamo medidas de fondo, no es que las otras sean de forma ni sean más importantes, ¿vale? Sino que aquí simplemente me refiero a avanzar en la medida de lo posible en el plan inicial que se trazó en el acuerdo de gobierno. Esto sí que es importante que sigamos, bueno, pues que retomemos la senda del acuerdo de gobierno, que gran parte de las medidas
que en él se proponían ya están puestas en marcha, no finalizadas, obviamente, pero sí puestas en marcha. Y aquí sí es importante que vayamos intentando desarrollar nuestra línea política. Y aquí ahora ya sí me centro un poquito más y permitidme, me centro un poquito más en esta tercera línea, en las competencias propias del Ministerio de Consumo, que es donde me siento también un poquito más capacitado para intervenir, ¿no? Más. En nuestro caso, en primer lugar, y tiene que ver también en alguna medida con el foro donde estamos, tenemos competencias, como decía, en materia de juego online, ¿vale? Esto también es importante que lo tengamos en cuenta. Las competencias del Ministerio de Consumo en Juego son sobre el juego online, es decir, las competencias sobre las conocidas como casas de apuestas son competencias de las comunidades autónomas, y ahí lo único que podemos hacer es intentar coordinar a las comunidades autónomas para que abordemos políticas comunes con relación a este grave problema que tenemos con las casas de apuestas, pero la competencia ejecutiva, la competencia decisoria es de las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas que por razón son muy celosas de su propia competencia, ¿no? Pero en juegos sí tenemos 2 o 3 medidas importantes a desarrollar en el futuro, ¿no? Bueno, una ya por fin se aprobó, que Ricardo hablaba de ello antes también, que es el decreto de publicidad de juego. El decreto de publicidad de juego que supone la primera regulación que hay en España sobre esta materia. Antes no existía, no estaba regulado. El ministro Garzón suele recurrir a la figura de la ley de la selva, y es que efectivamente en España no estaba regulado y teníamos pues anuncios de juego, casas de apuestas, publicidad, patrocinios, etcétera, etcétera, pues a cualquier hora en los medios televisivos, ¿no? Ahora ya por fin hemos aprobado el decreto de juego, un decreto de juego que entrará en vigor, lo digo porque tiene una transitoria hasta el final hasta el 31 de agosto, es decir, que entrará en vigor realmente las medidas más drásticas de limitación de la publicidad, imprescindibles, ¿vale?, para proteger la salud de los menores y de las personas vulnerables, ¿vale?, a prácticas peligrosas de juego. Como os decía, perdonad que me he salido del punto, entrarán en vigor el 1 de septiembre porque hemos aprobado una transitoria que permita que los contratos que estén en vigor que suelen terminar con el final de las competiciones deportivas. Entonces, a partir del 1 de septiembre, la publicidad en televisión quedará restringida al horario de 1 a 5 de la mañana, quedarán prohibidos los patrocinios de casas de apuestas, etcétera, etcétera, por ejemplo, en las equipaciones deportivas o en los equipos deportivos. ¿Bien? Como sabéis, esto ha supuesto, pues sabéis, no sé si habéis podido tener ocasión de leer la noticia, la Liga de Fútbol Profesional, la patronal de las casas de apuestas y algunos medios de comunicación han recurrido al decreto porque consideran que la decisión de restringir la publicidad, de llevarla a horario nocturno, va en contra de la ley. Bueno, nosotros tenemos claros los argumentos jurídicos para defender ante el Tribunal Supremo, que es quien resolverá este recurso, esta posición, y realmente pues entendemos que la regulación está bien ajustada, ¿vale? Esto, digamos, en materia de juego, también queremos seguir avanzando para establecer medidas que establezcan entornos de juego más seguros, ¿vale?, que permitan detectar lo antes posible las prácticas peligrosas o problemáticas de personas, ¿vale? Y este siempre es nuestro objetivo. Tened en cuenta que nuestro objetivo en juego es, además de regular el mercado, por supuesto, y de controlar a los operadores del juego, ¿bien?, nuestro objetivo en juego es siempre la protección de los menores, ¿vale?, que están expuestos, no pueden jugar online, porque están muy bien controlados, pero online, pero sí están expuestos a la publicidad, menores, pero nuestro objetivo es proteger también a los jóvenes, porque esto está estudiado, es decir, esto está sobradamente estudiado con criterios científicos, el riesgo de que las prácticas de juego peligroso se consoliden es mayor cuando se comienza en edades tempranas de juventud, ¿vale?, de 21, 18, 20 y tantos años, suele ser el riesgo mayor de que después esas prácticas se consoliden en una edad adulta. Por
tanto, ahí los jóvenes sí son también población vulnerable y son objeto de nuestras medidas de protección. ¿Vale? Un segundo ámbito en el que también queremos trabajar, ya hemos empezado en alguna medida, pero es otro ámbito central del gobierno en materia de consumo, es no solo en protección al consumidor, no solo nos quedamos en la eliminación de los 902, ya hemos hablado antes de ello, no solo el establecimiento de la figura, sino que queremos, que es hasta donde queda nuestra función, un proyecto de ley integral de servicios de atención al cliente. ¿Vale? Esto también es un viejo proyecto que lleva como unos 15 años por ahí pululando de un departamento a otro ministerial. En el último gobierno de Rodríguez Zapatero se llegó a presentar un proyecto de ley, esto debe ser en el 2011, por lo cual ya se ha quedado claramente anticuado. Se llegó a presentar un proyecto de ley al Congreso, pero como se terminó la legislatura no dio tiempo a tramitarlo, y desde entonces no tenemos en España otro déficit importante de nuestra legislación. No tenemos una normativa horizontal de protección al cliente en los servicios de atención. Todos conocemos y tenemos experiencias de mala atención por parte de los servicios de atención. Estamos en espera mucho tiempo, nos van pasando de un operador a otro, a veces no conseguimos hablar con una persona, solo con una máquina. Bien, pues este tipo de medidas vamos a intentar regularlas para el objetivo uno de los objetivos del Ministerio este año es la aprobación de una ley integral de servicios de atención al cliente que sea efectivamente horizontal, es decir, que cubra un mínimo para todos los productos de consumo. Tercer ámbito, con esto voy terminando para dejar ese espacio al debate. En temas como os decía antes, tenemos la competencia del Ministerio de Consumo, son juego, es con la Dirección General de Consumo y también está escrito orgánicamente un organismo autónomo que se llama la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, ¿vale? Que es, como su propio nombre indica, encargado de llevar a cabo, de vigilar todo el control alimentario de calidad de la cadena de producción, desde el inicio del producto hasta que llega al consumidor. Es la encargada de llevar a cabo todo el plan de control de calidad de alimentación, las alertas alimentarias, etcétera. Algo que funciona, es una agencia pionera en Europa, funciona de una forma excelente, ¿vale? Y así se ha reconocido y así suele funciona de hecho de una forma excelente. Pero además, la agencia tiene competencias en seguridad alimentaria y competencias en nutrición. ¿Vale? Y esto es una cosa también que es importante que abordemos de cara a futuro y que va a ser también otro de nuestros objetivos en ese pequeñito cubículo que es el Ministerio de Consumo, ¿no? En España tenemos un problema de salud pública también, que bueno, ahora ha quedado eclipsado evidentemente, aunque los efectos tememos que se van a multiplicar con la pandemia, y es que tenemos un problema de salud pública de obesidad y sobrepeso infantil. ¿Vale? Esto es un drama, o sea, es realmente un drama que tenemos. Fijaros, en el último estudio que se hizo con carácter científico, con resultados de 2019, que tenemos, es un estudio que se hizo en niños de entre 6 y 9 años, ¿vale? Tomando como base todo en colegios de todo el territorio nacional, para que haya representatividad. Bien, los resultados nos dicen que 4 de cada 10 niños padecen sobrepeso u obesidad. O sea, estamos en unos niveles superiores, pero por mucho, a los de la media de nuestros vecinos europeos. Y esto es una cuestión que se venía trabajando básicamente en esta agencia, pero que ahora es necesario que le demos un impulso normativo y un impulso público. Teniendo en cuenta además que esa obesidad y ese sobrepeso tiene un rasgo de clase social. Es decir, que el doble tenemos la obesidad, se produce el doble entre familias que tienen bajos recursos económicos que con respecto a familias que tienen altos recursos económicos. Y lo mismo sucede
Lo mismo sucede que en la misma proporción con estudios. No tienen estudios, tienen estudios primarios, o familias que tienen estudios universitarios. Y esto viene determinado también por el lugar donde vivimos, por el barrio en el que vivimos, la oferta de productos que tenemos en barrios. En algunos barrios la oferta no solo de casas de apuestas, sino la oferta de establecimientos de comida rápida, de comida de fast food, de comida procesada es mucho mayor en los barrios de bajas rentas, las grandes ciudades como Madrid, que en los barrios de altas rentas, donde hay además mayor oferta de parques infantiles, establecimientos para hacer deporte, etc. Entonces, esto es importante que lo ajustemos, porque además es obligación, no solo es una obligación de salud pública, porque insisto, tenemos un problema de salud pública. Esto, no insisto porque esto yo creo que todas y todos lo tenemos bien claro. Es decir, la obesidad en edad infantil es causa de obesidad en edad adulta, y esto da problemas cardiovasculares, diabetes, etcétera, etcétera. Digamos, pero no solo tenemos que hacerlo por una cuestión de salud pública, sino que además como gobierno progresista estamos obligados a hacerlo por una cuestión social. Es decir, para intentar también, porque las diferencias económicas y sociales también producen diferencias en salud, y esto no podemos admitirlo. Esto no nos permitiría nuestra formación, y nuestra ideología no nos permite mantener esta situación. En este sentido, las medidas que vamos a abordar y que son una buena peripecia, en el sentido porque las explico brevemente y ahora veréis por qué es una peripecia, porque se encuentra con actores importantes que ven en riesgo sus beneficios y que ponen palos en el camino. Bien, tenemos en primer lugar medidas de etiquetado. Es urgente que pongamos en marcha un sistema de etiquetado que aclare al consumidor, padres o madres, que aclare al consumidor la calidad nutricional del producto, ¿vale? Aquí hay varios sistemas, pero el sistema que se está estableciendo en Europa es un sistema que se conoce como el sistema Nutri-Score, que no sé si lo habéis visto, es un semáforo nutricional que va pasando de verde a rojo en la calificación del producto, y que es importante que lo pongamos en marcha. Esto además deberá ir acompasado en el tiempo, ya veremos cómo, de que también ese sistema ese etiquetado pueda transformarse o pueda verse en braille para las personas con discapacidad visual, que puedan también acceder a esa información que es imprescindible para conocer efectivamente la calidad nutricional del producto. Esto tiene que ir acompañado de medidas de publicidad, es decir, es imprescindible que protejamos también a nuestros menores de la publicidad de alimentos saturados en sal, grasa, procesados, azúcar, que ven no solo en las televisiones, sino ahora ya también en internet. Es importante ahí que regulemos también esa figura para proteger a nuestros menores, y también hay que adoptar medidas en materia de fiscalidad, ¿vale? En el sentido de utilizar la fiscalidad como un mecanismo incentivador o desincentivador de conductas. Por ejemplo, ya lo hemos aprobado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2020, para aplicar este año, una subida del IVA a los refrescos azucarados, ¿vale? A los refrescos azucarados. ¿Con qué objetivo? Esto es un poco la línea de una iniciativa que se llevó a cabo en Cataluña, en la legislación autónoma catalana, ¿vale? Y que ha resultado, 2 años después ya tenemos estudios que efectivamente demuestran que ha habido, sobre todo en personas con bajos ingresos, de clases trabajadoras, ha habido una reducción del consumo de refrescos azucarados. Bueno, esto ya se ha producido, ya hemos subido el IVA a los refrescos azucarados, insisto, no tanto como medida recaudatoria, como acusa la derecha cuando se enfrenta a este tipo de medidas, sino como técnica de desincentivación. Es decir, intentar que vayamos creando una cultura para que, en la medida de lo posible, estos refrescos y estos productos se destierren de la dieta del día a día. No quiero decir que no se vayan a tomar, evidentemente, pero que se destierren de la dieta diaria de nuestros, ¿vale? Entonces, bueno, con ese tipo de medidas, claro, evidentemente, esto os decía antes, es una peripecia, claro que es una peripecia, porque
evidentemente la industria alimentaria pues, tiene intereses diferentes a los que tenemos nosotros ahí para consolidar y es importante ahí, bueno, pues el trabajo. Vale, yo diría que esto hasta aquí, yo me quedaría hasta aquí. He intentado presentar un panorama y esto, digamos, es lo que me lleva a la conclusión que planteaba al inicio. Creo que estamos en una situación que este año es razonablemente bueno, el resultado del año, que efectivamente tenemos que mejorar en algunas cuestiones. Señalaba simplemente, os decía antes, el gran reto yo creo que es gestionar la diferencia dentro de la coalición. También en alguna medida tenemos que dejar de, o sea, concienciarnos de que no somos oposición, sino que somos gobierno. Esto es algo que evidentemente, como nuestra naturaleza siempre ha sido ser oposición, en algún momento tenemos que ser gobierno, pero también, con esto termino, también tenemos que no desconocer, o sea, no ignorar nuestra rama de oposición, es decir, que necesitamos seguir atendiendo a las demandas de movimientos sociales, sindicatos, asociaciones, colectivos que están detrás del gobierno, que en gran medida son los que nos habéis votado, los que nos habéis colocado en el puesto donde estamos cada uno temporalmente, como siempre, ¿bien? Y que tenemos que seguir jugando este doble, es decir, hay que atender por un lado al BOE, ¿vale? Y por otro lado atender a las demandas de los movimientos sociales. Creo que si logramos ese equilibrio podemos seguir avanzando. Dejadme que termine, simplemente decir que desde el día que llegué a mi despacho hay dos cosas que me acompañan. Una es el poema de Marcos Ana de la vida, que tanto hemos recitado y tanto y que siempre me acompaña. Y el segundo es un libro que me dieron dos personas el día de la toma de posesión, que es el libro de Antonio Vicente Mosquete sobre la ONCE que pudo ser. Esas son las dos cosas que me acompañan desde el primer día, ¿vale? Y ahora, si os parece, pues debatamos un poco, ¿vale? Aunque suene poco, bueno, vamos a tener que decirle a Armando que ponga los aplausos grabados. Armando, vamos abriendo a ver qué preguntas hay. Antes, Rafa, por favor, una cuestión técnica. La referencia jurídica del consumidor vulnerable, ¿dónde la podemos encontrar? Porque es modificación de una ley. Entonces, si la tienes a mano, si no, nos lo mandas. Sí, es el nuevo artículo 3.3 de la Ley General de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Vale, muy bien, pues muchas gracias. Y ahora es la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Vale, yo tengo una pregunta importante, pero lo dejo para el final, así que empiecen a... A ver, ¿quién pide por ahí? ¿Puedo hablar? Tienen que darle... Sí, adelante. ¿Quién eres? Preséntate. Soy tu suegro. Ah, vaya por Dios, todo queda en casa. Adelante, don Jaime. Bueno, pues me presento, señor Escudero, mucho gusto de saludarle. Muchas gracias por sus palabras. Y como suegro de Ricardo, quería hacerle una pregunta muy concreta. Usted, desde el puesto en que se encuentra dentro ya de lo que podemos llamar el gobierno, ¿cómo ve o mejor dicho, qué posibilidades ve, muchas o pocas, de que las propuestas que tiene la organización Puedo, de cara a la organización 11, a toda la 11, y que las está proponiendo año tras año, tiempo tras tiempo, y que no ha encontrado eco ni en la directiva de la 11, ni en los diferentes gobiernos por los que ha pasado desde su creación, desde la creación de Puedo. Bien, esa es mi pregunta.
desde el puesto que usted está, ¿cómo ve las posibilidades de que pueda introducir sus criterios en la ONCE? Te la han puesto difícil, pero no la hemos pactado. Vaya preguntita. Jaime, gracias. A ver, bueno, lo que pasa es que me dices desde mi puesto, lo que pasa es que nosotros no tenemos competencia sobre esta cuestión. La competencia sobre la ONCE, en términos así muy generales, es del Ministerio de Derechos Sociales, de la Vicepresidencia Social, ¿vale? Nuestra competencia, digamos, que pueda tocar con las propuestas de Puedo, digamos, son las que tendrían que ver con el juego online. Y ahí, si estoy confundido, por favor decídmelo, ¿vale? Entiendo que la regulación que actualmente hemos hecho del decreto de publicidad de juego sí que responde un poco, sí que cuenta con, digamos, la opinión favorable de Puedo en este ámbito, ¿vale? Digamos que ese es el punto desde el punto de vista competencial, ¿vale? Con respecto a lo demás, me preguntas, yo creo que es un buen momento para que todas las propuestas que vengan desde espacios participativos, garantes de derechos, etcétera, es un buen momento para hacerlo por dos cuestiones. Una, porque en el 2021 es cuando se tiene que negociar el acuerdo marco de la ONCE con el gobierno, con el Estado español. Entonces, bueno, pues siempre es un buen ámbito para introducir propuestas. Y por otro lado, porque también tengo una sensación positiva, bueno, pues conozco al secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, y creo que es una persona muy abierta a la negociación y a la posibilidad de llegar a acuerdos y a compromisos. Luego, el resto ya más interno del engranaje de Puedo dentro de la organización de la ONCE, esto, permitidme que ahí no diga nada, porque forma parte de las relaciones de una entidad privada y yo como miembro del gobierno ni puedo ni debo entrar ahí. Muchas gracias. Aquí. Bueno, si cabe añado que vuestro papel como desde la Dirección General de Ordenación del Juego sí tiene una cierta trascendencia respecto a esos acuerdos y respecto a lo que es el desarrollo futuro de las relaciones ONCE-Gobierno, al menos en el tema del juego, ¿no? Eso sí me parece importante, es un aspecto importante. O sea que esperamos vuestra colaboración, no para apoyar a Puedo, sino para mejorar la situación de la ONCE, sobre todo. ¿Alguien más? Sí, bueno, yo, si puedo, había levantado la mano, intentaré bajarla para que no se quede ahí, bajar la mano. Para que no se te quede alzada, tú tranquilo. En primer lugar, agradeceros un esfuerzo que todos sabemos que estáis haciendo, porque es difícil desde una minoría intentar gestionar mayorías plurales para llevar adelante una acción de gobierno compleja. Agradecerlo también, tú has enumerado al principio de tu intervención una serie de medidas de ámbito general que sin duda han sido más positivas que nunca, esto lo valoramos así. Aún así, queda mucho por hacer, bueno, ya lo sabéis, no voy a hacer aquí la relación sobre reformas laborales que tenemos pendientes, sobre el problema que tenemos con los fondos Next Generation, que no nos garantizan la sostenibilidad del empleo y algunas otras cosas que no sabemos muy bien dónde van a ir, o, bueno, lo has dicho tú, pobreza energética, vivienda, etc. Has hecho una relación bastante completa, no me voy a perder ahí. En lo concreto de lo tuyo, sí que me gustaría decir que efectivamente valoramos muy positivamente todos los desarrollos que se han hecho este año. Creemos que se ha hecho un esfuerzo, y además un esfuerzo, digamos, contracorriente, no solo por la pandemia, sino por la complejidad de gobierno. Pero aún así quería plasmaros que hay algunas otras cosas sobre las que todavía queda mucho para avanzar. Yo creo que algunas incluso las has puesto tú, y pedirte, por supuesto, tu opinión. Una que tenemos desde el ámbito que me toca a mí es el sobreenvasado. Tenemos un problema grandísimo con el sobreenvasado en el consumo, y creo que ahí hay mucho que hacer. Otra que has dicho es sobre el etiquetado, no solo accesible,
sino ecológico. Claro, tú decías, Braille, bueno, a lo mejor es mejor simplemente que al poner el teléfono móvil le lea los componentes de la etiqueta, o, en fin, hay distintas posibilidades. Pero también, además, hay que avanzar no solo en el reciclado, sino en lo que llamamos el retorno. O sea, quizás donde se venda mucho envase, hay que obligarles a mantener un sistema de retorno. Y por último, y para no enrollarme mucho, porque habría muchas cosas que decir, pero tampoco es el sitio, creo que queda mucho sobre accesibilidad. Por hacer sobre accesibilidad. Las comunidades autónomas nos encontramos, de verdad, yo estoy en las comisiones técnicas y en el Consejo de Accesibilidad de Madrid y es muy difícil avanzar. Ellos siempre descargan sobre leyes de ámbito estatal que luego no se aplican a las comunidades, pero es cierto que en materia de consumo hay una brecha digital que para las personas, ya lo has dicho tú, personas mayores, niños, discapacitados, hay una franja de población muy amplia que no puede acceder con la misma facilidad a los sistemas digitales que en tiempos de pandemia son fundamentales, pero tampoco puede acceder a la tienda del barrio porque hay escalones o barreras físicas, o no puede acceder a determinados sitios, y más con nevadas y cosas como esta, que tampoco han hecho planes específicos para las personas con problemas de movilidad. Creo que aquí hay mucho que hacer también y te agradecería tu opinión un poco más. Bien. No, de acuerdo contigo, Ángel. Es decir, absolutamente de acuerdo contigo en los 3 puntos. En el tema de que en definitiva los 3 tocan al consumidor, digamos, porque no se me ocurre, por otro lado, con términos generales, no se me ocurre ningún espacio que no toque al consumidor. En definitiva, un consumidor es un ciudadano que tiene una serie de derechos acrecentados por una relación comercial, pero no deja de ser un ciudadano en ese sentido, ¿no? Sobre el tema del sobreenvasado y el retorno, absolutamente de acuerdo. Es decir, nosotros, como Ministerio de Consumo, participamos en la estrategia de economía circular que ha puesto en marcha el Ministerio de Transición Ecológica. Nosotros ahí, además, tenemos clarísimo la necesidad de ir terminando con los plásticos. Es una cosa que hay que hacer. Y sobre el modelo de retorno, yo creo que poco a poco se va a acabar imponiendo por la fuerza de los hechos. El tema del etiquetado es uno de los temas más complicados que yo me he encontrado, digamos, casi en toda mi carrera profesional, que me he dedicado a otras cosas, ¿no? Porque etiquetado es una auténtica locura, digamos, de etiquetado de origen, de trazabilidad, etiquetado frente a la obsolescencia programada, etiquetado nutricional, las denominaciones de origen, etcétera, etcétera. Y lo complejo del tema es que al final, en toda medida que tú quieras establecer obligatoria sobre etiquetado, tiene que venir avalada por la Comisión Europea. Es decir, es la Comisión Europea la que al final dice, aludiendo a un argumento que es, claro, no poner trabas al mercado interior, ¿vale?, de la Unión, es la Comisión Europea la que te dice, no, usted tiene que pasar por aquí. Y soy yo el que tengo que avalar sus medidas de etiquetado. Y eso, efectivamente, bueno, además de ralentizar el proceso, lo complejiza mucho más. ¿Por qué? Porque cuando uno pone en marcha, bueno, ahora pongo otro ejemplo diferente, cuando uno pone en marcha una medida de etiquetado, tiene que someterla al resto de los países europeos, y si algún país europeo entiende que esto supone una limitación al libre mercado y lo lleva a la Comisión Europea y lo gana, se acabó, ya no puedes ponerlo. ¿Vale? Lo mismo sucede, por ejemplo, me salgo del tema de etiquetado, pero otro tema que está muy de moda, que es el tema ahora de la regulación de las mascarillas llamadas higiénicas, de las mascarillas no de las quirúrgicas, ¿vale? Nosotros estamos desarrollando una orden para regular los requisitos que debe cumplir una mascarilla si quiere tener el apellido de higiénica, ¿vale? Es decir, requisitos que tienen que ver con la norma SUNE, con la respirabilidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto hay que llevarlo a Bruselas. Un procedimiento que puede tardar 3 meses. Es decir, que puede terminar la pandemia, que ojalá fuera así, puede terminar la pandemia y tú no tienes el visto bueno europeo para poner una medida. Esto en etiquetado es complicadísimo, pero efectivamente hay que mejorar en trazabilidad y en el etiquetado. Y con respecto a la accesibilidad, pues por supuesto, ahí está. Y ahí, claro, el tema está
en que se produce un endiablado juego de competencias, ¿vale? Un endiablado juego de competencias. Por un lado, en materia de consumo, toda la materia de sancionadora es competencia de las comunidades autónomas. Competencia de las comunidades autónomas. ¿Bien? Es decir, el Estado no tiene, ya se dio hace muchos años, las competencias sancionadoras en materia de consumo. Con lo cual nos podemos encontrar, no solo en temas de accesibilidad, ¿vale? Ahora te explico por qué llego ahí. Es decir, sino en materia de un servicio, de una insuficiente o defectuosa prestación de un servicio, que una comunidad autónoma sancione y otra comunidad autónoma no sancione. Y esto es una cosa que es muy disfuncional en el ámbito autonómico. Aparte de, claro, si el organismo regulador es más pequeño, es más difícil que tenga fuerza o voluntad política para enfrentarse a grandes empresas. Entonces ahí otra cosa que estamos intentando trabajar es efectivamente coordinar con las comunidades autónomas un mecanismo de sanción que evite cosas como, por ejemplo, lo que ha pasado con el tema del Dieselgate de Volkswagen. ¿Os acordáis de este caso? Ha saltado ahora que efectivamente la OCU, que fue quien denunció en el caso Volkswagen en España, o sea, Volkswagen había indemnizado a los perjudicados alemanes, italianos, y no había indemnizado a los españoles. Entonces, OCU presenta la reclamación de la infracción ante las autoridades catalanas de consumo. Las autoridades catalanas de consumo no le dan la razón a OCU y hay que elevar un procedimiento judicial. Es decir, en definitiva, al final hay que ir a un procedimiento judicial para garantizar derechos. Esto es disfuncional. Entonces, ¿qué pasa? Y con la accesibilidad pasa lo mismo, que las comunidades autónomas dicen, no, es que falta normativa estatal. Bueno, pues en el caso del consumidor vulnerable, lo que les hemos dicho es, bueno, ahora tienes la normativa estatal. Ya tienes en la ley de consumidores y usuarios, en ese artículo 3.3, una figura que te permite a ti, que es legislación básica además, a partir de aquí, te permite a ti establecer la normativa al respecto. Esto es un poco lo que estamos intentando hacer en consumo. En consumo estamos intentando restañar, cubrir lagunas del pasado. ¿Para qué? Lagunas normativas, ¿para qué? Para que las comunidades autónomas tengan un enganche normativo y ahora ya no se pueden escapar por ahí. Ahora ya se les puede decir otra cosa, pero no, mire usted ya tiene el enganche legal. A partir de ahora, desarrolle la normativa. Y ahí es también donde tenemos que ir a presionar. Pero vamos, los 3 puntos, prioridades que tú señalabas, prioridades básicas: envasado, etiquetado y accesibilidad. Sobre eso tenemos que seguir hablando y seguir trabajando. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Si no, hago yo la mía. Ah, tú tienes, a ver. ¿Verdad? Me gusta mucho saludar. La verdad es que cuando se hizo la distribución de... ¿Es alguna cosa, no? ¿Te oye mal, Carmen? A ver, cuando se hizo la distribución de funciones a los ministros y eso, y algunos compañeros nos decían, ¿y Alberto va a estar Alberto? ¡Jo, consumo! ¡Oh, vaya tontería! No sé. Yo me hice una reflexión que casi lo has dicho tú antes, Rafa. Consumidores somos todos. Todos los días consumimos, el día que no, pero el día que 3 veces, consumimos en ocio, consumimos en comida, consumimos en supervivencia, en calefacción, en vivienda. Entonces me da la sensación de que puede tener muchas o muy pocas atribuciones dependiendo de según. Y al hilo de que ya habéis comentado, que por ejemplo habéis abordado temas como el azúcar, se me ocurre preguntaros si tenéis previsto, si entra en vuestras competencias, tocar temas como la brecha digital, lo que significa, por ejemplo, antes habéis mencionado lo del etiquetado. Ponerlo en braille literalmente es viable, seguramente. Ponerlo que se lea con el móvil y la persona que lo tenga móvil, brecha digital, el tema de los autoservicios en las tiendas y cosas de estas, y la evolución hacia la compra online, pues es otra faceta que va a ser de mucha implicación social. Temas como, por ejemplo, modas, rebajas, hay una cantidad de temas inmensa. No sé si nos puedes comentar un poco en cartera que tenéis para el futuro cercano. Eso, y luego el otro índice de cosas, pues los que nos informamos principalmente por la radio, no sé, digo porque la prensa escrita yo creo que tiene más variedad. En la radio prácticamente hay
muy pocas cadenas y muy polarizadas. Entonces, en las dos que yo practico, principalmente Radio Nacional de España, que cabe esperar que sea medianamente ecuánime, si les escuchas, el gobierno de coalición es horrible, porque es que, vamos, os lleváis a matar, se llevan a matar, vamos, que es que le ha llamado cabezón en un pasillo, María Jesús Montero a Pablo Iglesias, le ha llamado cabezón. Yo, no sé, no me parece un insulto tampoco, no sé si tiene la cabeza grande, pero no me parece un insulto tan serio. Entonces, si desde dentro se vive realmente con mucha tensión o hay una comunicación fluida y fácil, ya sé que hay diferencias, por eso no me sorprende y me parece bien que las haya, porque si no las hubiera seríamos todos del PSOE y no es el caso. Entonces, a mí cosas que oigo comentar con mucha alarma me parecen normales, entonces no sé si desde dentro se viven muchas tensiones o pocas, si les puedes traducir, ya sé que no estás en el Consejo de Ministros y además lo que pasa allí no se puede contar. Pero supongo que lo que pasa en los pasillos sí, entonces un poco tu impresión de si el PSOE está haciendo la convivencia, digo el PSOE porque yo voy en la Unidad Podemos, y yo supongo gente seria. Entonces, bueno, que en definitiva, no me enrolle más, que si hay buena convivencia o realmente es complicado y hay muchas tensiones y hay mucho que lidiar, y al hilo de eso, si dejan bastante libertad a que cada uno trabaje su área, o desde la parte de economía cortan mucho a las demás. A ver, te contesto esto último en mi experiencia, como todas es subjetiva y particular. Es decir, ¿cuál? Perdón. Vale, perdón. No, yo no he sentido para nada una animadversión, situaciones de tensión, situaciones de tal, por discrepancias políticas. Las discrepancias en el ámbito nuestro, ¿vale? Que es el ámbito, digamos, de los segundos, terceros escalones, las secretarías de Estado, las direcciones generales, etcétera, las discrepancias, pero esto no tiene que ver con ser un gobierno de coalición, sino la discrepancia va más bien porque cada uno quiere defender su ámbito competencial, ¿vale? Es decir, pero esto ya no es tanto con que un ámbito competencial sea del PSOE o otro sea mío, es decir, sea de Unidas Podemos, sino que cada ministerio quiere defender su ámbito, no solo su presupuesto, sino yo quiero defender, por ejemplo, que los temas de etiquetado pues son de consumo, o que los temas de envases son de consumo porque afectan al consumidor, mientras que industria dice, no, ojo, que esto afecta al comercio, por tanto esto es mío. Es decir, que las discrepancias no son tanto, que las hay evidentemente, porque somos dos fuerzas políticas que venimos de tradiciones diferentes, no son tanto políticas, sino muchas veces lo que hay es un celo, digamos, cada uno por nuestro ámbito competencial. Y nosotros en nuestro caso, claro, lo ligo con lo primero, nosotros intentamos ser desde consumo muy expansivos. Porque, bueno, nosotros intentamos, pues eso, que todo lo que al final termine con un producto, un servicio, algo de venta al público, es nuestro. O sea, nosotros intentamos ser expansivos. Y esto, evidentemente, pues hay gente que te dice, no, mira, esto es competencia mía, esto es de mi dirección general. La transición ecológica dice, no, esto del etiquetado, esto del plástico, me lo dejas a mí. Pero, te insisto, no es tanto por una cuestión de ideología, ¿vale? Que ahí, bueno, pues las fuerzas son las que son y las diferencias son las que son, pero sí es muy todos somos celosos de nuestra competencia como ministerio. Pero insisto, esto pasa también entre los propios ministerios de Unidas Podemos y entre los propios ministerios del PSOE, es decir, que es un toma y daca por ver, igual que tenemos un toma y daca por ver quién se lleva más personal, evidentemente. Porque cuanto más personal tengamos, pues mejor, más cómodo será nuestro trabajo, ¿vale? El resto de las conversaciones, si uno le llama a otro cabezón o tal, pues es que esto forma parte, los que formamos parte de organizaciones, lo sabemos, esto forma parte del diálogo normal y de la discrepancia que existe en una organización. Eso sí, intentemos que los medios no lo magnifiquen y lo utilicen como quieran. Pero bueno, esto es un poco tal. Y luego aquí al final, el trabajo, pero
pero bueno, esto pasa en todas las organizaciones, ¿no? Es decir, las medidas cuando llegan ya a los últimos escalones, al Consejo de Ministros, están muy trabajadas por detrás. Es decir, o sea, que ha habido mucho trabajo común de los ministerios. El otro día había una noticia, no sé en qué periódico, que decía que en el último Real Decreto se había aprobado una cosa sobre el tema de desahucios, ¿no? Sin que se hubiera enterado el ministro X. Esto es imposible. Esto es imposible. Es que es imposible que a un ministerio, porque los textos circulan, digamos, varias veces entre los ministerios. O sea, el trabajo es, en ese sentido, también, vuelvo, como decía al principio, es razonablemente bueno en este sentido. Al hilo de lo que estáis hablando, pues yo creo, en lo que concierne a la gestión de las diferencias entre las dos fuerzas parlamentarias que integran el gobierno, me parece que, bueno, que todo es bastante normal. Es verdad que los medios hasta unas buenas tardes la convierten en una crisis. O sea, que eso no, siempre están metiendo el dedo en el ojo. Y eso que yo oigo los medios menos agresivos. En todo caso, sí me preocupa, y lo digo como preocupación, Rafa, no hace falta que conteste, si quieres, sí, por supuesto, pero sí me preocupa que en el espacio de Unidas Podemos hay que crecer un poco en consolidación del espacio, en que tenga una mínima base organizativa, una mínima estabilidad, que supere simplemente lo que es el tema de la coalición electoral, sino que sea realmente ya un ámbito organizativo que, respetando la pluralidad de sus componentes, pero que al mismo tiempo tenga una base unitaria. Eso a mí me parece que es necesario, porque si no llegaremos un día a un momento electoral y nos seguiremos teniendo que andar pactando todos los puntos y todas las comas, ¿no? Lo cual no es bueno. Y eso como reflexión. La pregunta que yo te quería hacer, tú has hablado del tema de la nutrición en un sentido que es absolutamente real, y yo comparto lo que has dicho, pero hay otro aspecto que es todo lo del tema de las colas del hambre y, en el fondo, un poco el tema de la Carta contra el Hambre, que ya lleva años trabajando, el Pacto de Milán y tal, y lo que podría ser una propuesta, bien por vía de reforma legislativa o bien por vía de nueva ley, de consolidar lo que podríamos llamar el derecho a la alimentación, un derecho básico a la alimentación como un derecho social básico. No sé si ves la perspectiva de que eso se puede ir planteando, aunque no sea muy rápido, pero que se puede ir planteando como algo tangible. Sí, o sea, dejando aparte el debate sobre el concepto, si sería derecho a alimentación u otro, que sobre eso esto se nos escapa, esto quedamos otro día para verlo, efectivamente es necesario avanzar en una propuesta legislativa, yo creo, pero esto, digamos, en alguna medida es vuestro trabajo también impulsarnos a nosotros a que desde la Vicepresidencia Social trabajemos para evitar situaciones como efectivamente el hambre. Sí lo veo. Y veo que tenemos que trabajar en ese sentido, y por otro lado, coincido contigo en la necesidad de superar Unidas Podemos como un espacio electoral para convertirlo en algo más. Esto por supuesto, ¿no? Yo estoy no sé quién nos interfiere por ahí. Bueno, pues yo creo que si... ¿Sí? Que no nos ha dicho Rafa, aparte de lo del azúcar o lo que nos está contando, ¿qué otros temas en concreto tienen en cartera para el resto del tiempo? Bueno, sí ha hecho un dibujillo, ¿no? Eso lo dejamos para otra, ¿vale? Sí, bueno, si van a ser las 8:30 casi en punto. Bueno, Rafa, pues muchísimas gracias. Sí, yo quería, soy César Puente, yo quería, bueno, aparte de felicitar a Rafael Escudero por la exposición que ha hecho, yo creo que ha sido... Un momento, César, a ver si por favor la persona que está entrando ahí, creo que es un niño, a ver si...
Le Fantôme du Château. ¿Nos puede cerrar el micrófono? A ver, César, adelante. Bueno, sí, en fin, aparte de felicitar entonces a Rafael Escudero por su exposición y lo clara que ha sido, quería hacer una aclaración, Ricardo, a una cosa que has dicho al principio. Has citado a Emilio García Perpiñán con su libro Palos de Ciego y como que vivía en las tierras levantinas. En realidad, Emilio García Perpiñán en 2016 ha levantado el vuelo y anda dando palos de ciego por otros lugares, ¿no? Lo digo porque... Lamento no haber tenido quise haber tenido la noticia y no pude hacerme con ella esta tarde al citarlo, pero bueno, en todo caso le hacemos un grato recuerdo a su presencia aquí, nos ayudó a inaugurar el foro y bueno, fue una experiencia muy agradable. Y entonces, pues siempre gusta tener de las personas que se van recuerdos gratos, ¿no? Siempre sí, la vida nos produce otros muchos. Pues muchas gracias, César, y lo tenemos en el sentimiento. Muy bien, de acuerdo, por si alguien, a lo mejor de su familia, que lo puede escuchar. De acuerdo. Gracias a vosotros por habernos dejado desde las provincias escuchar la temática. Esa es una de las ventajas. Bueno, pues decía que muchísimas gracias a todos los que habéis participado, gracias a ti especialmente, Rafa, y tengo el deseo de que podamos celebrarlo en una comida aquí en el centro y disfrutar de un ratito agradable de charla, como ha sido el de hoy, pero en una clave más informal. Así que bueno, damos por celebrados los aniversarios, el 27 del Foro de Integración Social y el 18 aniversario de Puedo, y dentro de las condiciones que nos vaya permitiendo la pandemia, seguiremos programando actividades, aunque solo fueran telemáticas. Así que, bueno, en todo caso, de momento tenemos previsto el 18 de febrero un foro ya normal, un foro ordinario del Foro de Integración Social sobre el tema China irrumpe en la comunidad internacional. Creo que es un tema muy interesante y que, bueno, pues tenemos también que ir aproximándonos a él. Bueno, gracias a todos y a ti especialmente, Rafa, y hasta muy pronto. Gracias a vosotros, nos vemos. Chao. Chao, gracias. Bien, Armandín, bien. Ha salido bien todo. Te has